Bienvenidos al programa Hablemos de. Hablemos de es un programa en el cual podemos hablar de cualquier cosa. Ya tenemos dos programas que hemos tenido, uno con Giovanni de Bites y el pastor Salvador Gómez. También hemos tenido un programa con Jonathan Jerez hablando de la adoración y fueron programas maravillosos. Y hoy tenemos un programa muy especial. Y es importante recordar que si usted tiene un tema del cual usted quiere que hablemos, escríbanos y traemos a la persona y la sentamos aquí y hablamos de ese tema abundantemente. Como hoy, que tenemos con nosotros a Wendy Bello, que Dios está usando grandemente en toda Latinoamérica y que hoy estaremos conversando con ella para saber más allá de solo la escritora y la conferencista, sino la hermana, la persona y su historia. Bienvenida Wendy. Wendy es escritora, ha escrito libros como Una mujer sabia, Decisiones que transforman, Un corazón nuevo, Más allá de mi lista de adoración, Dios con nosotros. Además tiene un blog en el cual muchas hermanas son bendecidas y, como ya dije, es conferencista y ha estado incluso en diferentes países de Latinoamérica. Bienvenida Wendy, Dios te bendiga. Gracias Humberto, un placer estar en este día contigo, compartiendo en este programa. Gracias por la invitación y también un gusto acompañar a la audiencia de Hablemos de. Bien, sin más preámbulos, yo quiero que tú nos cuentes un poco acerca de tus raíces. Es decir, ¿cómo fue tu crecer en Cuba y cómo eso influyó en tu vida? Pues sí, crecí en Cuba toda mi infancia, adolescencia. Conocí a mi esposo en Cuba, nos casamos en Cuba, así que buena parte de mi vida allá, ¿verdad? Y crecer en Cuba es interesante en muchos sentidos. Tiene muchas cosas comunes con ustedes, ¿verdad? Digo que tenemos mucho en común porque si somos isla o el Caribe y demás, ¿verdad? Pero, como que los isleños tenemos muchas cosas en común. Exactamente. Pero una de las cosas por las que más agradezco a Dios fue porque en Cuba fue donde conocí a Cristo, ¿verdad? Y fue a través principalmente de mis abuelos paternos. El Señor les usó a ellos muchísimo en mi vida, entonces sembraron en mí la palabra de Dios, sembraron en mí el temor del Señor en cierta manera, ¿verdad? Al hablarme, al compartir conmigo su vida, al verlos llevar en el día a día. Y así fue mi crecer en Cuba, diríamos que hasta cierto sentido una niña normal, ¿verdad? Allí en la escuela, los diferentes niveles, la universidad, fui parte de una iglesia a la que amamos mucho, por la misma razón, porque allí también conocimos del Señor y allí nos formamos en cierta medida, así que así fue. Cuba fue el lugar donde el Señor me hizo nacer y crecer y cultivar relaciones. Y tengo buenos recuerdos, también los retos de vivir en un país como ese, ¿verdad? Sí. Bajo condiciones difíciles, donde en aquellos años de mi infancia, adolescencia, ser cristiano no era nada popular. Tiempos de juventud y demás, con sus retos en cuanto a esto, cuestiones de ideología. Pero agradecida a Dios porque todo forma parte de esa experiencia y el Señor pues usó todo eso, ¿verdad? Para al mismo tiempo darnos, como diríamos, en esa generación pues el de nuevo, como diría la Reina Valera 60, para compartir de Cristo, para hablar de Cristo. La valentía. Llevar, exacto, la valentía de la donde audacia. quiera que estuviéramos. Entonces, si te puedo contar una experiencia, recuerdo cuando estaba en la universidad, en una clase de filosofía marxista, que era obligatoria para todo el mundo, no importaba lo que estudiaras. Y tuve un profesor que el primer día de la clase llegó y miró a todo el aula y dijo: ¿quiénes son aquí los cristianos? Pónganse de pie. Y nos levantamos, solo había 3. Éramos 3 en un grupo como de 60 y tantos estudiantes. Nos levantamos, nos miró y nos dijo: bueno, bien, yo solamente quería saber quiénes eran, pueden sentarse. Y el aula se quedó como que se podía escuchar una mosca volar, como que los demás nunca habían visto algo así. Para nosotros no era nada raro porque estábamos acostumbrados. Entonces, en parte eso está también en mi trasfondo, en la historia. Pero le doy gracias a Dios porque todas esas cosas contribuyeron también al crecer y al ver que atesorar a Cristo en medio de todo eso. Claro, me gustan quiero resaltar 2 cosas importantes. Tus abuelos, me gusta esa parte, cómo nosotros en Latinoamérica tenemos esa relación con los abuelos que influyen al punto de que fueron
el instrumento de Dios para tu fe. Eso me encanta. Y es bueno, digamos que, resaltar y preservar esa relación de la familia extendida con los abuelos y los hijos, y el rol de los abuelos. Y en segundo lugar, el desarrollo de esa audacia y valentía que trajo esa historia en Cuba, en tu vida. Qué bueno. Pero tuviste que emigrar. Cuéntanos un poco de los desafíos de la transición y el papel que jugó tu fe en ese proceso y todo eso. Sí, emigrar siempre es difícil, ¿verdad? Porque uno deja todo atrás, dejas todo lo conocido para ir a lo desconocido. Y especialmente para nosotros fue bastante grande el cambio, precisamente porque se trataba de Cuba. Siempre bromeamos, decimos que es como viajar en la máquina del tiempo y llegar a una realidad tan diferente, donde lo único que no es diferente es que Dios es el mismo. No importa el lugar donde estemos. Y el Señor, de verdad que hemos visto su mano sostenernos a través de todos estos años. Fuera de Cuba, ya salí casada con mi esposo, pero no teníamos hijos. Nuestros hijos nacieron fuera de Cuba, en un medio muy distinto al que nosotros conocíamos, donde hasta cierto punto uno se siente cómodo porque lo familiar te hace sentir cómodo. Pero igual, Humberto, fue una linda experiencia de aprender a depender de Dios y no tanto de lo que sé o de lo que soy, sino aquí estamos en cero otra vez, ¿verdad? Y a comenzar ese caminar. Pero miro atrás y veo la fidelidad de Dios, lo bueno que el Señor ha sido. Aún en la emigración, sí, hay tantas historias de migración. Ahora vivimos en un tiempo donde hay mucha migración. Vemos gente, sobre todo en países de Sudamérica, de todos lados moviéndose en Europa. Y la realidad de la migración y sus desafíos se está viviendo día a día. Sí, y llegas a un mundo en el que eres extranjero, eso es una realidad. Y yo recuerdo, por ejemplo, que en el primer lugar donde vivimos, salir de Cuba, nosotros vivimos en Canadá, y recuerdo que una de las cosas que nos preguntaban buscando, cuando empezamos ya la búsqueda de trabajo y demás, a mi esposa y a mí era, bueno, ¿tienen experiencia canadiense? Y nosotros pensábamos, pero ¿cómo vamos a tener experiencia si acabamos de llegar a este país? Como que me pareció una pregunta tan, hasta cierto punto, absurda, ¿verdad? Claro. Pero es parte del proceso y de uno pues abrazar entonces una nueva cultura. Claro, yo digo que para el creyente hay una gran diferencia, y es que el creyente va a buscar siempre, ¿qué va a buscar? Una comunidad, va a buscar una iglesia local, y eso marca la diferencia en el creyente que emigra, porque somos una familia en Cristo, no importa dónde estemos, el idioma que hablemos. Entonces, la iglesia siempre jugó un papel fundamental en nuestra experiencia migratoria. Y lo juega en todas las experiencias migratorias de los creyentes. Sí, el que migra a Europa encuentra una iglesia, una familia, el que migra a Sudamérica, a Norteamérica, etcétera. Eso es una constante. Y es algo que siempre creo que debemos insistir cuando alguien dice, bueno, me voy del país, ahora me voy a ir a vivir a donde sea. Hay que reforzar la idea de, pero busca una iglesia local, congrégate, claro, porque ni somos llaneros solitarios, no, pero va a marcar la diferencia, va a ser algo, hacerte sentir como que no estás solo, hay una familia de fe que está ahí. Qué bien. Ahora, de repente, hay un libro que dice Wendy Bello en los anaqueles de la librería. ¿Cómo llegó eso a ese momento? Cuéntanos un poco de ese proceso. Si te digo que yo creo que yo fui la primera sorprendida. Ajá. ¿Por qué razón? Porque realmente no pensé nunca, tal vez siendo más joven, que ese iba a ser, digamos, el camino que la vida iba a tomar. ¿Tuviste alguna, de niña en Cuba, tuviste alguna experiencia de inclinación a escribir y eso? Sí, ahí es donde viene la parte interesante. O sea, a mí siempre me gustó escribir. En la escuela mi clase favorita era la clase de español, el día que la profesora decía, hoy vamos a hacer una composición, porque ese día yo podía escribir lo que yo quisiera, ¿verdad? Y yo escribía cuentos, poemas, siempre me gustó escribir. Leer y escribir eran como mis pasatiempos favoritos. Pero cuando conocí al Señor fue como que dejé de escribir, y incluso bromeando yo le digo a la gente, es como que Cristo entró por la puerta y la musa salió por la ventana. Pasaron muchos años en que no escribí nada, y fue en el año 2011 que comencé a escribir un blog por obediencia al Señor. O sea, literalmente me pasé un año diciéndole al Señor, yo no voy a hacer esto, y yo entendía que Dios me estaba llevando en esa dirección, pero decía, yo no voy a hacer esto es mucho trabajo, y ¿quién se va a leer esto? Y además, ¿yo quién soy para empezar un blog? Y era cuando en el mundo hispano
la blogosfera todavía no estaba muy desarrollada, ¿verdad? Entonces, por ahí comenzó, y la historia del libro es que a raíz de una serie que yo escribí en ese blog años después, cuando la serie terminó, que tenía que ver con el libro de Proverbios, muchas de las personas que estaban siguiendo la serie, de las mujeres que eran parte de la audiencia ya de ese blog, me preguntaban, bueno, pero ya se acabó y ya no va a venir más. Entonces dije, bueno, quién sabe si esto pueda convertirse en un libro. Y ese fue el primero, fue una aventura. ¿Por qué? Porque ese libro fue como autor independiente, self-published. Entonces fue un proyecto que mi esposo y yo empezamos juntos, o sea, dijimos, bueno, pues hagámoslo. Y ¿qué te cuento, Humberto? Fueron noches y noches trabajando en el diseño interior del libro, en cómo esto debe ser. Yo tenía un poco de experiencia editorial por mi trabajo, pero no como autora, sino haciendo otras cosas, pero un poquito como la idea de, bueno, esto más o menos debe lucir de esta manera. Y lo hicimos, excepto la portada original que tuvo el libro, que no es la que tiene ahora, que esa sí la hizo una diseñadora. Pero el resto fue como que nosotros, bueno, aquí nos lanzamos y vamos a hacer, fue primero un libro digital, y después entonces ya salió publicado, impreso, en tapa blanda. Y fue simplemente porque como vi que había una buena respuesta, había interés en el tema, dije, bueno, tal vez esto pueda ser un tema que realmente podamos profundizar y que pueda servir de ayuda a más personas. Y así salió primero. Y ese libro se regó como pólvora entonces. Sí, la verdad es que Dios ha hecho cosas increíbles con una mujer sabia. Cuando me preguntan cuál es el libro de los que has escrito que más quieres, digo, bueno, eso es como preguntarle a un padre a qué hijo quieres más, ¿verdad? Por eso mi próxima pregunta, ¿cuál es el libro que está más cerca de tu corazón? Y no puedes, pero lo que tengo con una mujer sabia es el cariño aquel especial de este fue el primer libro, el proyecto que nosotros dos hicimos juntos y que no imaginamos que Dios iba a hacer con él, y lo que Dios ha hecho yo jamás pudiera haberlo imaginado. Bueno, tu ministerio evidentemente se centra mucho en las mujeres. Y a mí me gustaría que tú le hablaras a las mujeres. Si hay algún mensaje, digamos, que resume la visión de todo lo que has escrito de tu ministerio para las mujeres, ¿cuál sería ese? Creo que el corazón de lo que hago está en que las mujeres entiendan que nosotras necesitamos ser mujeres de la palabra. Es el conocimiento de quién es Dios y lo que ha hecho, lo que transforma la vida. Y el lente a través del cual miramos todo, si es la palabra de Dios, cambia la manera en que nosotros miramos la vida y la manera en que nos conducimos en la vida. Y creo que por mucho tiempo, quizás por temor o pensar, bueno, el estudio de la Biblia es para los pastores y los teólogos y la gente en los seminarios y nosotras no podemos, pero nada más lejos de la realidad, porque la palabra es para todo creyente y todo creyente necesita la palabra. Entonces, siempre mi insistencia con las mujeres es sumérgete en la palabra. Deja que la palabra sea lo que llene tu mente y tu corazón. O sea, deja que la palabra sea lo que gobierne tu vida. Y esa es como que mi pasión, ¿verdad? Enseñar a las mujeres a que la Biblia no es simplemente un conjunto de consejos buenos que nos han dado. Cualquier libro puede hacer eso. No, la Biblia es la palabra de Dios. Él se revela en la palabra. Aprendemos quién es Él. Y es eso lo que nos transforma a nosotras. Para mí es un achievement, ¿cómo se dice en español? Un logro grande. Que un latinoamericano coja un libro y lo lea. ¿Ok? Ahora, para mí es un mayor que una mujer lea un libro que esté conectado con teología y profundidad. ¿Cómo? Porque usualmente no vemos. Hay más inclinación en libros motivacionales. ¿Cómo ha sido la respuesta de las mujeres a esa visión que ustedes han tenido en los libros? Para mí ha sido sorprendente, por un lado, y a la vez no tanto, porque es que es la palabra de Dios. Y cuando escribo un libro siempre trato de mantener en el frente que no se trata de mis ideas, sino simplemente estoy tratando de que esto que tal vez empezó en mi corazón esté anclado ahí en la palabra. Y déjame decirte que si hay algo que me emociona muchísimo es ver cuando quizás estás explicándole un pasaje a alguien en una enseñanza y los ojos de la persona se le iluminan y dicen, pero wow, yo había leído tantas veces eso, pero quizás no lo había entendido. Y no se trata tanto de quién lo está enseñando, sino como que ese clic que hace, ¿verdad? Obviamente la obra del Espíritu Santo, pero ver la respuesta y el que puedan, cuando entienden que no es tan complicado.
cualquiera puede entender estos conceptos, ¿verdad? Y es también el hacer, digamos, esa donde coincidan al mismo tiempo tu ortodoxia, ¿verdad? Lo que tú crees con lo que tú vives, tu Claro, práctica. prácticas. Entonces, ver que se puede hacer esa conexión y que la Biblia no es para el domingo por la mañana nada más, y que no es solamente para el pastor y para los un grupo teólogos. selecto, sino que puede ser Y debe ser. mi vida para cada día. Y más, sobre todo, cuando las mujeres entienden, wow, yo tengo un rol que desempeñar. Y si yo tengo hijos a quienes voy a formar, mientras mejor yo entienda quién es Dios y su palabra, mejor voy a desempeñar ese rol. Voy a estar más preparada. No voy a tener simplemente que decir solo, déjame esperar a que llegue tu papá, lo cual está bien, pero que puedan venir con una pregunta y que la mamá pueda sentarse y decir, bueno, esto es lo que dice la Biblia y demás. Y claro que como familia, pero ¿me entiendes? Como que las mujeres puedan vivir en eso. Entonces, y creo que por gracia de Dios estamos en un momento histórico en que eso está cambiando muchísimo. Y como decía, si hace unos años era como que tan difícil, estamos viendo como un despertar, una sed por quiero conocer de verdad la palabra, no simplemente que me digas paso 1, 2 y 3, Claro. ¿verdad? Y digamos, si tú tienes en la memoria el primer testimonio o uno de los testimonios que tú has recibido de tu ministerio, que más te ha inspirado, que llegó en un momento clave en tu vida, de alguna mujer que leyó tu libro, que estuvo en una conferencia y contó eso, ¿pudiera compartirlo con nosotros? Mira, han sido varios e impactantes, inesperados, y son aquellas cosas que te hacen recordar las palabras de que siervos inútiles somos, ¿no? Y recuerdo muchos, pero hay uno de una persona que me escribió que estaba a punto de quitarse la vida. Y de alguna manera alguien le reenvió un artículo del blog que yo había escrito esa semana. Y fue eso lo que le hizo reconsiderar y buscar y conocer a Dios. Obviamente el Señor le estaba buscando, ¿verdad? Quizás ella no sabía, pero el Señor estaba buscando a esa persona. Entonces es como que uno dice, Señor, gracias, porque a veces no nos damos cuenta, y es como que el niño, ¿verdad?, de la alimentación de los 5,000. Aquí yo lo que tengo es esto, pero si el Señor lo va a usar, nosotros no sabemos. Entonces, ese tipo de cositas que han pasado a lo largo han sido a veces como recordatorios del Señor de la labor en el reino nunca es en vano. Claro, claro. Y a veces quizás ni vamos a tener idea del alcance que pueda algo tener o las vidas que alguien pueda tocar. No hace falta una plataforma, porque tú puedes tener una conversación con una persona en el mercado, aquí o allá, y no sabes qué impacto va a tener. Pero le doy gracias a Dios por esos pequeños destellos de vale la pena, el esfuerzo vale la pena. Eso lo vale la pena. ¿Verdad? Sí, y a la luz de eso, todos pasamos por temporadas difíciles en la vida. Y a veces esas pequeñas señales nos animan a seguir adelante. Pero me gustaría saber si tú quisieras compartir con la audiencia, con las mujeres, que se puedan identificar con alguna temporada difícil en tu vida, en la cual experimentaste la fidelidad de Dios y en medio de ella y aunque fue difícil, como hemos pasado todos, ¿verdad? Dios estuvo allí. ¿Puedes contarnos algo de eso? Yo viví una experiencia a la que yo le digo a la gente que fue como, creo que ha sido mi mayor crisis de fe. Y esa crisis de fe vino por un entendimiento incorrecto de quién era Dios. Y precisamente en Un Corazón Nuevo yo cuento parte de esto. Y fue un día como que pudiéramos decir como que el día que toqué fondo. Como que empecé a cuestionar todo lo que yo había creído hasta ese momento y si Dios realmente es bueno. Y fue una serie de cosas, ¿verdad? Como una espiral descendente en la que yo recuerdo es que yo estaba manejando, estacioné el carro así mirando hacia el oeste porque el sol se estaba poniendo, era tarde. Y yo recuerdo sentada allí, yo lloraba y lloraba, decía, yo no sé cómo llegué aquí. Y cómo es que después de tantos años caminando como creyente, ¿verdad? Yo he llegado a pensar todas estas cosas y por qué me siento de esta manera. Y fue el último de distintos momentos en los que ya estaba batallando con todo esto. Y fue tan claro para mí, Humberto, fue como que el Señor en ese momento empezó a quitarme como un velo que yo tenía en mis ojos de haber entendido mal quién era Dios. O sea, no se trata de yo me porto bien,
Me va bien. para que entonces me va a ir bien, y si algo mal, entonces, y esa relación, como digo yo, como de intercambio, ¿no? Y Dios tipo Santa Claus y demás, y todas estas ideas, ¿verdad? Y tengo que forzarme, tantas otras cosas, tantos malos entendimientos, pero vi la fidelidad de Dios en ese tiempo en que el Señor no me abandonó, no me dejó a la deriva, sino que fue como que todas las piezas del rompecabezas comenzaron a caer en su lugar. Y fue a través de la palabra, o sea, fue la palabra de Dios lo que a mí me rescató de eso y empezar a entender el Dios en que yo había creído es el Dios que tal vez yo me había fabricado en mi cabeza, pero no era necesariamente el Dios de la Biblia. Y eso es por eso que insisto tanto en lo que escribo y en lo que enseño, en que cuál es el Dios en que nosotros hemos creído. ¿Es el Dios de la Biblia o es uno que hemos ido acomodando a que sea lo que nosotros queremos que Él sea? Y esa fue mi experiencia. Wow. Yo pienso que en la audiencia debe haber mujeres que estén pasando por situaciones difíciles y parecidas. Es decir, como esa que escribió, o digamos, situaciones matrimoniales con los hijos. ¿Cómo tú las animarías en este momento? ¿Alguna palabra de aliento de cómo poder enfrentar ese momento difícil? Una de las cosas que cambió mi vida y que creo que si la mantenemos al frente va a influenciar en todo es recordar la soberanía de Dios. Soberanía de Dios. Nada que nosotros vivamos está fuera del control de Dios, nada le toma por sorpresa. Entonces, cada una de las cosas que sucede en nuestra vida forma parte de esa agenda eterna que ya Él escribió. Pero al mismo tiempo, Dios es bueno. Y si yo creo que Dios es bueno, entonces mis circunstancias no son un indicativo necesariamente de quién es Dios. El carácter de Dios, exacto. Sino que yo en medio de mis circunstancias puedo recordar el carácter de Dios. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es misericordioso, Dios es gracia para este momento que yo estoy atravesando. Y, por ejemplo, yo recuerdo cuando la pandemia, y este es un pasaje que quizás me gustaría dejarles, en el Salmo 3, el salmista empieza, y por eso a mí me encantan los salmos, porque los salmos son como muy súper sinceros, ¿verdad? Los autores son como que aquí voy a decir lo que está pasando. Sí. Y en el Salmo 3, el salmista empieza diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? Y quizás muchas de estas mujeres están en ese lugar como, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y el salmista le está como que cuestionándole a Dios, ¿verdad? Tú has permitido esto y has permitido aquello. Pero al mismo tiempo, en unos versículos más abajo dice, pero yo me acordaré de tu misericordia. O sea, yo me acuerdo de quién tú eres. Y que aunque yo estoy en medio de esta situación, tú eres bueno, tú sigues siendo Dios, tú me sostienes, tú no me fallas. Entonces, esa quizás que sería la exhortación, ¿verdad? Y no dejes que las circunstancias quieran robarte el convencimiento de quién es Dios. Si estás en esas circunstancias, Dios está detrás de esas circunstancias, Dios ha permitido esas circunstancias. Maravilloso, Wendy. Así, una bendición poder confiar en la soberanía de Dios. Yo creo que la doctrina de la soberanía de Dios, por un lado, duele, pero por otro lado consuela. Es como una combinación de dolor y consuelo hermosos, que creo que es verdaderamente la clave para poder enfrentar piadosamente los momentos de dolor, dificultad. Pero por otro lado, hay mujeres que, digamos, tienen algún tipo de inclinación en buscar a Dios, Dios las está llamando, está moviendo cosas en su vida, pero están desorientadas y no saben cómo buscar, qué pasos dar. ¿Qué le dirías tú a esas mujeres? Mira, una de las primeras cosas que creo que ayuda mucho es que no lo hagas sola, no busca a alguien y quizás diga, bueno, ¿por dónde empiezo? Y a veces la gente, tú le mencionas la palabra iglesia y como que entran en un modo pánico, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos la iglesia. La iglesia fue idea de Dios. Cristo murió por la iglesia y ese cuerpo de creyentes, ese grupo de creyentes va a ser lo que quizás otros llamarían un sistema de apoyo, ¿verdad? En tu vida. Entonces, acercarte a alguien y ahora tal vez la persona diga, bueno, yo he visto una iglesia por mi barrio, pero no sé.
Quizás conoces a alguien a quien puedas preguntarle. A veces me preguntan y bueno, hay recursos en línea, estamos en tiempos en que los recursos abundan y conozco de algunos sitios que incluso tienen hasta directorios de iglesias que te pueden recomendar, ¿verdad? Como más saludables. Pero una cosa a la que todo el mundo tiene alcance en estos tiempos, de una manera o de otra, porque todo el mundo tiene un teléfono, es la Biblia. Entonces yo le diría, empieza. Y a veces la gente dice, oye, pero es que es un libro tan gordo, es un libro así, ¿por dónde voy a empezar? ¿Y por dónde empiezo a leer? Y como que conozco algo de Dios, pero no sé. Y siempre les recomiendo, busca el libro de Marcos. Y a veces me dicen, bueno, ¿por qué tú recomiendas Marcos? Y bueno, Marcos es el evangelio más corto. Alguien que nunca ha venido a la Biblia es como que menos intimidante, ¿verdad? Porque es más breve. Y porque empiezas a conocer quién es Jesús. Esa es la clave. De una manera tan sencilla. Entonces, ¿qué es lo primero que tú necesitas? Ya quizás has probado todo. Probaste con, qué sé yo, probaste con autoayuda, probaste con esto, con lo otro, ¿verdad? Tantas, qué sé yo, alternativas. Cristo es la respuesta. ¿Y dónde lo conocemos? En la palabra. Siempre les digo a las mujeres, tú no quieres conocer a tu esposo el 50%, ¿verdad? Quisieras conocer de él lo más que puedas. Entonces, lo mismo pasa con Dios. Nosotros queremos de verdad conocer quién es Dios y qué dice y qué es lo que ha hecho. Bueno, yo tengo que ir a donde de verdad Él me dice. Entonces, comenzar con la palabra. Ese paso es crucial. Ahora, quizás me encanta pensar del otro lado de la moneda, en quizás esta mujer que es cristiana, que ya conoce, que tiene experiencia, que pueda estar como que alerta con esa otra amiga que tal vez ha venido a hablarle, mira, tengo este problema, claro, y demás. Ofrécete a caminar con ella, ofrécete a decirle, ¿alguna vez has leído la Biblia? ¿Quisieran leerla conmigo? ¿Qué tal si leemos algo juntas? Y caminar con ella, ¿verdad? Entonces como que una moneda de dos caras. Me llama mucho la atención, estoy de acuerdo, en la importancia de la comunidad que tú das a ese proceso de búsqueda de Dios. Usualmente pasa al revés. La persona se aísla a buscar a Dios en las redes, busca videos, quizá podcasts buenos, pero siempre aislado. Pero lo que tú estás diciendo es que una gran ayuda en ese proceso debería ser no aislarse, sino junto con esas ayudas que estás recibiendo, integrarse a una comunidad. Exacto. Con otras mujeres que buscan a Dios y en una iglesia local. Excelente, creo que sí. Es que lamentablemente el mundo que estamos viviendo nos hace creer que relaciones virtuales son suficientes, pero no lo son. Y eso por un lado. Y por otro, eso tiene como que muchas capas, ¿verdad? Una de las capas es esa, es que virtualmente sí podemos tener relaciones y demás, pero el cara a cara lo necesitamos. ¿Por qué? Por una razón sencilla, porque Dios nos creó para eso, ¿verdad? Lo de no es bueno que el hombre esté solo aplica en muchos otros sentidos. La vida cristiana, como dijo ahorita, no es para llaneros solitarios, o sea, es como un fuego que tú quieras que un solo carbón se mantenga encendido, se va a apagar. Necesita de los demás carbones para mantenerse encendido. Pero ¿quién además me va a ayudar cuando yo tenga respuestas? ¿O quién va a orar conmigo y por mí? ¿O quién tal vez me va a animar cuando esté desanimado? ¿O a quién le voy a rendir cuentas? Que es algo que en nuestro tiempo nadie quiere hacer tampoco, ¿verdad? ¿A quién le voy a rendir cuentas de cómo me está yendo, de las cosas con las que estoy luchando? Porque a veces somos expertos en poner una sonrisa y decir, ¿cómo estás en victoria? En serio, de verdad. Bendecido. Bendecido y en victoria, pero de verdad. ¿Has entendido lo que eso quiere decir? ¿O has entendido que el hecho de que seas cristiano no significa que siempre vas a estar así, sino que va a haber momentos difíciles en los que vas a estar batallando? Sí, y vivimos en una etapa, no sé si estamos hablando, vivimos en una generación muy diferente. Y estos aparatos son, digamos, parte de lo que ha hecho esa diferencia. A tu entender, y con la experiencia en el ministerio con las mujeres, para las mujeres, ¿cuáles son los principales obstáculos que enfrentan en este proceso de buscar a Dios, de acercarse a Dios? ¿Cuáles tú crees que son los principales obstáculos? Bueno, uno de ellos es algo que te mencionaba ahorita, y es todavía la idea de que yo no necesito profundizar tanto. Yo me puedo quedar aquí en la superficie, que profundicen otros y después que me lo digan a mí, a cucharadita, ¿verdad?
porque yo no necesito saber tanto. Ese es uno de los obstáculos. El otro obstáculo es que nosotras hemos creído esta idea de que somos Wonder Woman, ¿no es verdad? La Mujer Maravilla. Entonces, tengo que hacer tantas cosas que ¿qué tiempo me va a quedar? Y a veces son listas que nosotras mismas nos hemos creado porque como mujeres, lamentablemente, a menudo ponemos nuestra identidad en todo lo que hacemos o en lo que somos en cuanto a logros. Yo tengo que llegar aquí porque vivo en una sociedad que me dice que yo tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro y tengo que hacer lo otro. Entonces como que lucho con eso, lucho también con un entendimiento de qué dice realmente la Biblia acerca de quién soy. Y vivo en esa constante, ¿verdad? Que por acá estoy escuchando algo y acá estoy escuchando esto otro. Entonces creo que es también como que sí, un impedimento. Claro, claro. Creo que sí. Bueno, entonces finalmente, Wendy, un mensaje para las mujeres. ¿Cuál sería tu final mensaje para ellas de cómo les hablaría para que se levanten este nuevo año, sean animadas por Dios a seguir adelante en sus familias, en sus iglesias, en la crianza de sus hijos, etcétera? Creo que dos cosas. La primera es nuestra prioridad número uno, y esto aplica a mujeres y a hombres. Nuestra prioridad número uno es crecer en el conocimiento y la gracia del Señor. Eso es para todos, ¿verdad? Y eso tiene que ser, si hacemos planes, propósitos, metas, como le quiera llamar, para el nuevo año, ¿verdad? Que ya sabemos que duran hasta finales de enero, pero esa es otra conversación. Pero esta debe ser siempre, ¿verdad? Crecer en el conocimiento de quién es el Señor, porque al final del día el propósito de Dios es llevarnos cada vez más a la semejanza a Cristo. Entonces, de eso se trata. Por eso, por un lado, y por el otro, que busquemos un mejor entendimiento de como mujeres, quiénes somos de acuerdo a lo que Dios ha dicho. Hay voces que están hablando demasiado alto. ¿Y a qué voz le vamos a prestar atención? ¿A la voz de la palabra o a las demás voces? Entonces creo que como mujeres, sé que estamos en un tiempo muy retador, tenemos una responsabilidad muy grande con la generación que viene detrás, de mostrarles una feminidad bíblica. Eso no quiere decir lo que a veces mucha gente se imagina, a veces la gente piensa que eso quiere decir, bueno, no puedo hacer nada. No, para nada, no quiere decir eso, pero sí es un entendimiento de quién soy en Cristo y cuáles son los roles, y que roles no significa necesariamente soy menos ni soy más. Entonces, como mujeres en esta generación, creo que esas dos cosas tienen que ser importantes en nuestras agendas, por decirlo de alguna manera. Wendy, ha sido una gran bendición escuchar cómo tu historia puede inspirar a otras mujeres y a muchos de nosotros a seguir adelante, y cómo podemos también, a pesar de los desafíos que puedan venir, confiar en la fidelidad de Dios. De verdad, gracias por estar con nosotros. Un placer. Compartir, y no solamente de esto, sino todo lo que Dios te ha estado usando en estos años. Realmente le damos gracias al Señor por eso. Ahora, si alguien quiere conectarse contigo, ¿cómo lo hace? En redes es bien fácil, es Wendy Bello Blog, por lo del blog. Así comenzó y así se ha quedado. Y si no, directamente en mi página web, que es mucho más fácil, es wendybello.com. Excelente. Bueno, gracias por acompañarnos hoy en Hablemos de... y sobre todo si estás buscando de Dios, aprovecha este mensaje y reflexiona ahora mismo, conéctate, busca los libros de Wendy. Yo te recomiendo uno que se llama Un Nuevo Corazón, maravilloso. Y síguenos también aquí en las redes, en YouTube, para que puedas seguir recibiendo contenido que edifique tu alma. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo episodio.